Este trabajo es netamente académico y pedagógico. Los pensamientos expresados en este video son propios de su autor, basándose en lecturas, entrevistas y escritos académicos y no comprometen en nada a la institución donde estudia. ¿Cómo se podría relacionar el caso Reficar con los pensadores políticos neomodernos? Introducción. La corrupción en Colombia es un problema de grandes proporciones. Teníamos un fiscal anticorrupción, el cual es solicitado en extradición por los Estados Unidos al estar involucrado en actos de corrupción muy graves. La corrupción ha detenido el progreso de nuestro país y de nuestra gente. Uno de los casos más complejos donde se presentaron actos de corrupción de gran magnitud fue el de Reficar. En la era neomoderna hablamos de principios de igualdad, oportunidad para todos, donde la gente pueda tener acceso a las cosas más básicas, pero la corrupción detiene ese progreso. A continuación, haremos un análisis entre lo que ocurrió con Reficar y el pensamiento neomoderno. Pobreza, corrupción y participación política, una revisión para el caso colombiano. La corrupción, de acuerdo a José Gamarra, es uno de los causantes del subdesarrollo en nuestro país. La pobreza, el gasto público y la participación política se convierten en las causas principales de la corrupción en Colombia. Reficar. De acuerdo a la página web de Reficar, esta empresa en el año 2006, con el objetivo de ampliarse y convertirse en la refinería más moderna de América Latina, empieza la búsqueda de un socio estratégico. En el camino aparecen dos empresas que entran a licitación, la brasileña Petrobras y la empresa suiza Glencore. Ganando la licitación Glencore. A futuro, por problemas financieros, se retira Glencore. Ecopetrol adquiere el 51% de acciones que le corresponden a Glencore. Reficar trabaja a pérdida. De acuerdo a un reportaje del periódico El Tiempo, esta empresa está valorada en 21 billones de pesos, lo que quiere decir que en la modernización y construcción de la refinería se malinvirtió la tercera parte. Es una empresa que generó en gastos en los últimos años 63 billones de pesos y recibió de ingresos 57 billones de pesos. Es evidente que a pesar de que es la refinería más moderna de América Latina, es una empresa que genera déficit. Presupuesto de la obra de Reficar. De acuerdo a un estudio de Sarmiento Bolívar Lina María llamado Corrupción en Colombia, caso la refinería de Cartagena, el presupuesto para la construcción de la obra fue de 3.770 millones de dólares y se terminaría de construir en el año 2012 y terminó costando 8.000 millones de dólares y se entregó la obra en el año 2015. ¿Un caso más de corrupción? Reficar no es un caso más de corrupción, desafortunadamente para Colombia. Esto significa una pérdida de casi 4.300 millones de dólares. Para entender qué significa esa cantidad de dinero lo vamos a colocar en el siguiente contexto. Con ese monto se pudo haber construido 860 hospitales de primer nivel, es decir, entregar hospitales nuevos a casi todas las ciudades de Colombia, o haber construido 2.500 megacolegios o haberse pavimentado cerca de 9.000 kilómetros de vías. Así que no es un caso más de corrupción. Neomodernismo. En base a la lectura de Wikipedia en inglés, el concepto de neomodernismo ha sido muchas veces confundido con otras corrientes de pensamiento. El neomodernismo hace mucho énfasis en la igualdad de los seres humanos, en el respeto a sus derechos humanos. Lo que convierte este mundo en algo con rasgos propios no es la necesidad de la realización, sino la necesidad del beneficio. El pensamiento neomoderno ha evolucionado, pero con ello también hay un cambio de mentalidad. La psicología ya lo preveía, aspectos que eran muy importantes, como es el de actuar de acuerdo a los valores, están quedando de lado. El beneficio personal se convierte en una consigna, no solo se mira en los países capitalistas, se lo mira también en los países de economías y pensamientos socialistas. La consecuencia de que la emoción se haya racionalizado y la razón se haya contaminado de emocionalidad es la conversión de todo lo vital en espectáculo. Reficar es el caso donde no se hace uso del sentido común, donde la razón se pierde y se prioriza esa emoción de realizar las cosas sin importar las consecuencias. Cuando nos apartamos de la razón entramos a un mundo donde la entereza y la firmeza con la cual debemos actuar no se manifiesta y conlleva resultados negativos. Debemos buscar el bien común. Cuando decidimos organizarnos y formar las sociedades, uno de los mayores preceptos fue lograr el bien común. El jurista alemán Ernest Wolfgang Bokenforde, quien formuló hace algunos años un diagnóstico bastante drástico sobre la supervivencia de nuestras democracias contemporáneas, nos dice que el Estado liberal debe buscar alternativas de pensamiento. En nuestro país las necesidades son múltiples y si intentamos buscar el bien común como sociedad, casos como los de Reficar no pueden continuar sucediendo. Recursos importantes para mejoramiento en salud, educación
fueron tomados de manera desproporcionada e injusta. El liberalismo es importante, pero preceptos conservadores son útiles para lograr el mejoramiento del Estado. Gobierno de las leyes o gobierno de los ciudadanos. Hay compatibilidad entre el republicanismo y democracia liberal. Las virtudes cívicas expuestas en parte de este texto conllevan a entender que las personas capaces de generar riquezas para sí mismo y para la nación ayudan a formar un mejor Estado. Los nuevos valores, ética circunstancial, individualismo, ética del poder y pragmatismo cínico. Juan Calduch aborda este tema en su texto de Composición arquitectónica, posmodernidad y otros epígonos. Queremos hablar en esta época de valores modernos como la igualdad, libertad, racionalidad, pero la realidad se contrapone porque lo que podemos ver es una sociedad más interesada en la satisfacción material. La praxis va en contra de todos los valores enunciados. El deseo incesante de obtener poder y mantenerlo conlleva una incesante lucha entre lo que se debe hacer y lo que me conviene hacer. Transparencia internacional. Para Transparencia Internacional, en su página web en inglés, la definición de corrupción es el abuso de confianza del poder privado. Hay muchas clases de corrupción. Neomodernismo y el culto de lo nuevo. Neomodernismo en dos partes. De acuerdo al blog de Bruce Fleming, el neomodernismo también viene a ser la vida con menos formalidades. Posiblemente las formalidades no deberían ser importantes para algunos aspectos de la vida, pero en otros casos las formalidades se convierten en esenciales. Conclusiones. En el pensamiento neomoderno hablamos de la igualdad, libertad, derechos humanos, derechos fundamentales. En la teoría hemos logrado bastante. Nuestra Constitución nos garantiza todos esos derechos, pero en la praxis todo eso se convierte en una falacia, se convierte en lo menos real. Nuestras instituciones no cumplen con el deber, nos dicen que tenemos todo porque está plasmado en la Carta Magna, pero en la práctica de ello tenemos muy poco. Reficar es uno de los miles de casos de corrupción existentes en nuestro país.